Hola, muy buenos días. Aquí estamos encantados de conversar de nuevo con ustedes en nuestra sección de preguntas y respuestas por todas las plataformas digitales de @VNPress, conectados ya por Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web, en Periscope. Puedes hacer tus preguntas y vamos a tratar de hacer un análisis sobre los temas que estén, digamos, más importantes, más calientes en el ambiente. Hoy, por cierto, por supuesto vamos a hablar de dos grandes temas, un tema económico y un tema político, con lo que quiero arrancar nuestra discusión de hoy. En el tema económico, obviamente la devaluación de la moneda, una devaluación súper importante que hemos tenido a lo largo de toda esta semana. Estamos hablando de un proceso absolutamente exponencial de crecimiento en el mercado paralelo, en el mercado negro. Y por otro lado, vamos a hablar de las declaraciones del ex embajador William Bromfield, que ha planteado que la solución del problema de Venezuela se tiene que dar básicamente generando el colapso total del país, el colapso económico, social del país para producir, para generar el ambiente que pueda producir los cambios. Ese es el planteamiento del ex embajador Bromfield. Arrancando con el tema económico, ¿por qué estamos viendo en este momento un proceso de devaluación severa luego de que la moneda se había mantenido relativamente estable en los últimos prácticamente 2 meses, pese a ese proceso inflacionario impresionante que no ha parado y que en esos meses tenía más o menos a ritmos de 200% mensual, sin que la moneda estuviera ni cerca de moverse a ese ritmo? Habíamos visto cómo el proceso de hiperinflación había continuado en su proceso absolutamente normal, pero habíamos visto que la devaluación era muy, pero muy pequeña, una devaluación bastante moderada, que de hecho había generado un fenómeno un tanto complejo, que es que no solo se produjera inflación en bolívares, sino que también el precio en dólar o el precio que tú tenías que pagar en dólares por las mercancías se había incrementado de manera brutal. No podemos decir que se había generado inflación en dólares, porque el precio de las mercancías en dólares en el mercado internacional no ha crecido. Lo que había crecido era los dólares que tú tenías que pagar para poder obtener esa mercancía en bolívares internamente en Venezuela. Y eso había ocurrido, ¿por qué? Pues muy simple. Si tú tenías una moneda que costaba 50 bolívares y el dólar costaba 50 bolívares, el precio de esa mercancía era $1. Por lo tanto, cuando tú recibías dólares que podían venir de una remesa o dólares que podías haber generado en tu actividad privada como una compensación salarial o dólares que estabas trayendo de tus ahorros en el exterior, tú podías con $1 comprar esa mercancía, supongamos, digamos, un bien muy específico, cualquier cosa, un refresco, la leche, huevos, lo que sea. Habías pagado $1 por ello. Por lo tanto, al que le mandaban remesas, con $1 podía comprar ese bien. ¿Qué ocurre al final del primer mes? Cuando no se había devaluado la moneda. Lo que había ocurrido es que los precios internos se habían disparado, ya estaban más o menos en 200 bolívares, pasó de 50 a 200 bolívares, pero el tipo de cambio se había devaluado solo a 100 bolívares. Es decir, se había devaluado de 50 a 100, pero no a 200 como el precio interno de la mercancía. ¿Qué pasa si el producto cuesta 200, pero el tipo de cambio está a 100? Lo que había ocurrido es que ese mismo producto por el que tú antes pagabas $1, ahora estaba costando $2 en términos de bolívares, porque estaba pagando 200 bolívares y el tipo de cambio está a 100 bolívares por dólar. Bueno, necesitabas entonces ahora $2 para comprar el mismo producto. Mosca, de nuevo, no podemos llamarla inflación en dólares, porque en realidad en el mercado internacional ese bien sigue costando lo mismo que costaba antes. Pero tú vas a tener que quemar, gastar, vender o pagar $2
para poder pagar los 200 bolívares que cuesta esa mercancía ahora internamente en Venezuela. Es decir, se duplicó el costo en dólares para lo que tú eventualmente tenías en el pasado. Bueno, ¿qué ocurre? Obviamente la gente que estaba recibiendo dólares de las remesas o la gente que estaba quemando sus dólares de ahorro para poder venderlos y comprar productos internamente en Venezuela, ahora tenía que quemar el doble que lo que estaba quemando al principio del mes. Y por lo tanto se había empobrecido no solamente en bolívares, sino que se había empobrecido en dólares. Si vemos que eso ocurre 2 meses consecutivos y los dólares no se desplazaban al ritmo de la inflación, lo que estaba ocurriendo entonces es que la economía se había encarecido severamente en dólares. Ya no era aquella economía, o no es aquella economía hiperbarata donde tú podías quemarte 20, 30, 50 dólares, ir al supermercado y comprar lo que te daba la gana. Ahora ya estabas hablando del doble o el triple o el cuádruple si estamos hablando de 2 meses de relativa estabilidad cambiaria. Por lo tanto, la compensación de moneda extranjera dejaba de ser, digamos, tan atractiva como en el pasado y ahora necesitaba mucho más dólares para vivir en Caracas, en Maracaibo, en Valencia o en Altagracia de Orituco. Es decir, ahí donde tú estuvieras, estabas necesitando mucho más dólares para vivir. El país se encarecía en moneda extranjera. ¿Cuán estable era eso? La estabilidad de eso era absolutamente baja. Lo mencionamos en varios de nuestros programas aquí en @Benepress varias veces. No era sostenible, como todavía no lo es. Y no era sostenible, ¿por qué? Bueno, muy simple. Porque supongamos que ese bien que costaba $1, después costaba 2 y después costaba 3, era, digamos, leche. Supongamos que era 1 kilo de arroz o 1 kilo de azúcar. Ese kilo de azúcar en el mercado internacional o ese kilo de arroz cuesta 0,90 o $1. Eso es lo que cuesta en el mercado internacional. Y era lo que costaba al inicio de nuestra historia. Pero al final del primer mes resulta que el producto empezó a costar 2 y después 3 y hasta $4 para poder obtener el azúcar o el arroz. ¿Por qué? Porque había una distorsión generada por la estabilidad artificial del tipo de cambio. Digo artificial porque en realidad la economía no se había estabilizado. El producto estaba creciendo brutalmente en bolívares. Había un déficit fiscal que el gobierno no ha logrado resolver, no ha rescatado la confianza. La moneda sigue completamente desbordada, sin confianza en la moneda local. Por lo tanto, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo? Una distorsión cambiaria. Esa distorsión cambiaria que genera que tan pronto los actores económicos comienzan a ver que los productos internos están creciendo de precio de manera brutal, pero el dólar no, ¿qué ocurre? Ocurre que el único bien que se convierte en bien barato de la economía es precisamente el dólar. Si el bien barato es el dólar y el arroz es caro, el azúcar es caro, la leche es cara, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la mayoría de los actores se voltean y empiezan a comprar dólares. Están comprando dólares porque es un bien barato. Y piensan además que si compran dólares se pueden voltear y comprar el arroz, el azúcar, el café, la leche. La pueden comprar en el mercado internacional, donde ella cuesta $1 y no se la tienen que comprar a un bachaquero o se la tienen que comprar en el mercado informal en Venezuela a 3, 4 o 5 dólares, que es lo que te está dando la relación de distorsión. ¿Qué pasa? Empiezas a traer productos de afuera. Comienza el contrabando de Cúcuta, pasa por Ureña, pasa por San Antonio, viene por Maicao a Maracaibo, entra por Brasil a Puerto Ordaz, entra en puertas, entra en importaciones directas que traen
voladas o por barco, comprando el producto en el mercado internacional muchísimo más barato que lo puedes comprar en dólares internamente. ¿Qué termina pasando? Que hay un ataque a la demanda de dólares, es decir, aumenta significativamente la demanda de divisas en el mercado local. Y al entrar la demanda de divisas en el mercado local, lo que ocurre es lo mismo que ocurre con los tomates, con la cebolla, con la lechuga, con lo que te dé la gana. Se aumenta brutalmente la demanda de los dólares porque es el bien barato en esa economía, aumenta el precio de ese bien. La demanda disparada por dólares, porque los dólares son el bien barato, lo que hace es que en un mercado donde la oferta es restringida, donde no hay suficientes dólares en el mercado, se dispara el precio del dólar y se empieza a ver la devaluación que estamos viendo en este momento. Una devaluación que, por cierto, no ha parado, porque aunque sea absolutamente estrambótico el crecimiento del tipo de cambio, del dólar, la devaluación en esta última semana, en realidad todavía no acompaña el 400, 500, 1000% de inflación que ha ocurrido en el periodo en el que ese dólar se mantuvo relativamente estable. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos esperar? Debemos esperar que esos mercados se equilibren. Es decir, no importa que se pare de cabeza el gobierno, que plantee los discursos que plantee, que meta preso a quien quiera meter preso, que restringa la liquidez. Al final, el mercado, la economía es irreverente, es un río rebelde, se lo lleva por delante, no hay forma de pararlo. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahorita no es más que el ajuste entre dos variables que, si bien no bailan pegado, inflación y devaluación, llegan al mismo lado. Lo que quiero decir es que es posible que por un periodo de tiempo la inflación sea mayor que la devaluación. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que se genera una demanda excedentaria, una demanda brutal por el dólar, aumenta su precio y tiende a corregir. Al revés, también se corrige. Cuando hay devaluaciones brutales que no vienen acompañadas por incrementos de precio equivalente, es cuestión de tiempo a que esas variables se equilibren, porque la economía las equilibra siempre. No hay ninguna excepción. La economía las va a equilibrar. Claro, el tiempo puede ser diferente. A veces es muy rápido, a veces se demora menos, a veces se demora más. Pero al final llegan al mismo lado. Y por lo tanto, todavía lo que estamos viendo no ha terminado. Ese tipo de cambio va a seguir su ruta hasta tanto él corrija los diferenciales con la inflación que ha ocurrido desde el momento en que ese tipo de cambio se había mantenido relativamente estable. Por lo tanto, esa economía sigue en este proceso de ajuste y vamos a ver un desequilibrio mayor en términos cambiarios. Pasemos ahora al plano político. En el plano político, la gran noticia de esta semana es básicamente que el ex embajador de los Estados Unidos en Venezuela, William Brownfield, dijo básicamente que había que producir el colapso total de Venezuela para resolver el problema, es decir, para sacar a Maduro del poder, para cambiar el gobierno y rescatar la democracia. Yo, al leer la declaración del embajador Brownfield, me sentí, primero, choqueado, es decir, me choqué, primero porque rechazo su planteamiento, y segundo, porque en realidad ese planteamiento parte de un error completamente conocido, que debería, o del cual debería haber aprendido sin duda la mayoría de los analistas, los políticos y los gobiernos a nivel internacional. El doctor Brownfield nos dice que la forma para resolver el problema, no solamente lo dice él, lo dicen también muchos opositores radicales, sobre todo aquellos opositores radicales que están radicados en el exterior,
y que no tienen que someter a sus hijos al colapso del que hablan, que no tienen que pasar trabajo, no tener luz ni agua, ver la infraestructura más destruida, porque la tesis de que es que ya Venezuela está en el colapso no es verdad. Venezuela está en crisis severa y nosotros hemos criticado al gobierno por su incapacidad para resolver el problema económico. Hemos dicho que la economía está derrumbada. Es decir, todo eso lo hemos dicho, pero no es verdad que la economía venezolana está en el colapso total. La gente mayoritariamente todavía tiene luz, a pesar de que se vaya la luz. La luz se va, no es que no hay luz. El colapso significa que no hay luz en todo el país. El colapso significa que no hay agua en todo el país. El colapso no es que te es difícil conseguir medicinas, sino que no hay medicinas. El colapso total no es que la gente no tiene cómo comer en los segmentos más pobres, sino que no hay comida en el país. Es decir, ese es el colapso total. Que los niños, no solamente en frontera de algunas etnias indígenas o de una población hiperpobre en una ciudad grande, tienen que buscar comida en la basura, que por cierto representa cerca del 12% de la población venezolana, que es brutal. Pero no, el colapso significa que la población mayoritaria del país tiene que buscar comida en la basura. Ese es el colapso total. Y nosotros no estamos ni cerca del colapso total todavía. Estamos lejísimos. Por lo tanto, cuando a ti te dice un discurso político, no importa que venga el colapso porque ya el país está colapsado, está diciendo una barbaridad. Porque no, estamos en crisis, en una situación perversa que todos queremos resolver, que además es culpa específica del gobierno venezolano y su modelo de control e intervencionismo. Todo eso es verdad. Pero lo que es mentira es que Venezuela completa está colapsada, que allá aquí nadie come, que no hay luz en todo el país y estamos en un blackout. Porque tú me estás viendo ahorita, cuando me estás viendo, porque hay luz. Es decir, porque hay sistemas que permiten, de alguna manera, que la población, que es, por cierto, la mayoría de los venezolanos, que todavía vive en Venezuela, tienen mecanismos para tratar de subsistir y subsisten. Lo que indica el colapso total es que no puedas subsistir. Lo que indica el colapso total es que todo el proceso explota en términos de infraestructura, en términos de abastecimiento, en términos de medicinas. Y la idea, la idea o el planteamiento no es un planteamiento para destruir a los venezolanos. No, yo entiendo que el planteamiento es un planteamiento que parte de la solidaridad del ex embajador Brownfield, que cree seriamente que si se produce ese colapso, entonces es insostenible el gobierno explota, la gente se convierte como Hulk y va a Miraflores, saca al presidente Maduro y repone un presidente nuevo, un modelo nuevo y el país rescata la senda de la democracia. Ese es el planteamiento que está detrás de la propuesta de Brownfield. O sea, no nos está tratando de castigar simplemente porque nos odia, nos está tratando de llevar al colapso para resolver el problema. Parte de la premisa además de que se requiere un sacrificio que tiene que vivir la población venezolana para resolver su problema. Ese es el planteamiento Brownfield, pero ese planteamiento es equivocado. ¿Y por qué digo que es un planteamiento equivocado, errado, que lejos de traer una solución lo que hace es empeorar el problema? ¿Por qué? Bueno, porque ese es el mismo racional que estaba detrás, por ejemplo, de los planteamientos de aislamiento a Cuba, de las sanciones y el colapso generado en Cuba. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Quién salió de Cuba con el colapso? Un montón de gente, balseros, para emigrar desesperados, como una parte importante de la población venezolana también está emigrando en este momento, pero allá de manera además todavía mucho peor, en condiciones más infrahumanas, pero además, básicamente de ellos, los que quedaron dentro, quedaron pasando más trabajo que una gata ladrona. Tuvieron avitaminosis y les tuvieron que operar los ojos porque no tenían comida, no se morían muchos, pero tenían avitaminosis. Y esa era una de las enfermedades principales en Cuba. La gente comía
lo que tú sabes que comía en Cuba. Y todo eso pasó en el colapso total. ¿Cambiaron los Castro? No. ¿Por qué? Porque ese proceso no venía acompañado por una posición mundial, ni en Rusia, ni en China, ni en India. Se compró la tesis de ese colapso. ¿Se va a comprar la tesis de colapso del doctor Brownfield en China? No. ¿Se va a comprar en Rusia? No. ¿Se va a comprar en India? No. ¿Qué quiere decir? Que hay países, además de dimensión gigante, que van a seguir atados, aliados con el gobierno que tú quieres sacar. Por lo tanto, si bien es cierto el gobierno se debilita, porque sí se debilita, ¿qué pasa? Que tiene accesos, tiene algunos accesos relevantes de China, de Rusia, de India, de los países árabes, para conseguir algunas cosas. El único que puede conseguir cosas en el medio de ese colapso es el gobierno. Entonces, un gobierno más pobre, sí, pero es el único que tiene algo que repartir. Y entonces la población absolutamente hambriada, ahora sí, ya no en subconjuntos de la población, sino la población completa pasando trabajo parejo porque vive aquí, los niños pasando trabajo parejo porque vive aquí, con escuelas que no pueden tener maestros porque está colapsado el sistema. Esos se convierten en actores mucho más dependientes del Big Brother, es decir, de ese gobierno que tiene algunas cosas, menos que hoy, pero tiene cosas que vienen de los países que siguen siendo sus aliados. Y entonces, ¿es ese gobierno más débil? No, es más fuerte. Se convierte en un controlador más duro y la población en un dependiente mayor. O te vas o dependes de él. ¿Pero resolviste el problema? No, como no lo resolviste en Cuba, como no se resolvió en Irán, como no se resolvió en Siria, como no se resolvió en Norcorea, como no se resolvió en Zimbabue, como no fue posible evitar que Bosnia invadiera Serbia con las sanciones, como tampoco fue posible cambiar gobiernos dictatoriales en América Latina con sanciones. Hubo otro tipo de medidas que le ayudaron mucho más, pero las sanciones son decepcionantes. No me estoy refiriendo aquí a las sanciones personales, porque ya empieza, digamos, los lineal pensantes van a pensar el ataque. Entonces estás en contra de que castiguen un ladrón. No. Yo estoy a favor de que castiguen a todos los ladrones que consigan, a los que les demuestren, por cierto, que son ladrones. Eso no es una sanción general, económica o financiera que afecte a un pueblo. Una sanción personal, específica, contra un funcionario corrupto, congelándole su dinero. Eso no tiene absolutamente nada que afectar al pueblo. El tema básicamente es distinto a cuando nosotros estamos hablando básicamente de sanción financiera, económica, petrolera, que no afecta solo a ese señor que se robó los reales, te afecta a ti. Porque cuando tú no tienes la posibilidad de funcionar en el mercado financiero internacional, se trancan los procesos productivos, se trancan las exportaciones. Hay problemas para abrir las cuentas con overcompliance en los Estados Unidos. Hay dificultades para la colocación de productos. Es decir, eso se complica. Y eso que se complica básicamente es lo que tiene impactos sobre el pueblo sin resolver el problema. De nuevo, yo insisto, los que están planteando las sanciones generales y el colapso no lo están haciendo por mal. Yo no estoy criticando su objetivo. El objetivo es presionar a un gobierno que es un gobierno abusador, que es un gobierno que violenta el sistema democrático, que es un gobierno que está cerrando las alternativas para poder resolver el problema en la negociación, en la elección, en la democracia. Es decir, a ese gobierno está buscando mecanismos para ver cómo Carrizo lo obliga a abrirse o lo obliga a salir. Pero la ruta que está tomando es una ruta equivocada. Es una ruta que han tomado muchas veces en el pasado en muchos países y cuyo resultado está a la vista. ¿Quién fue el afectado de las sanciones en Cuba? Los Castro. ¿Tú crees que Fidel Castro pasó hambre? ¿O que sus hijos no fueron al colegio? ¿O que no tenía luz? No.
¿Tú crees que Mugabe en Zimbabue pasó hambre? ¿Tú crees que Kim Jong en Norcorea está absolutamente destruido en el colapso por las sanciones? No, es el pueblo de Norcorea, es el pueblo de Zimbabue, es el pueblo de Cuba el que tuvo los mayores impactos. Entonces, si tú me dices que yo tengo que hacer un sacrificio para resolver el problema, yo estoy dispuesto a un sacrificio para resolver el problema. Lo que no puede estar dispuesto es a sacrificar a un pueblo completo sin la garantía de que se resuelve el problema. Porque entonces tú estás cometiendo no solo un error, sino un acto completamente salvaje contra una población indefensa.